Libro del profeta Habacuc lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, antes de Nahum y después de Sofonías. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. El tema para esta tarde se titula Dios quiere que seas feliz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos felices? Gloria a Dios. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Dice su palabra de esta manera y la leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro y demos al Señor, al Espíritu Santo, que tome este tiempo de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar reunidos esta tarde, Señor, para escuchar su palabra. Le pido que sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, todos los que nos hemos hecho cita, Señor, esta tarde en su casa para escuchar palabra de Dios, para adorarle y para bendecir su nombre. Le pido que sea usted utilizando mi vida, Señor, como instrumento de bendición para mis hermanos. Hable a mi vida, hable a este pueblo que le escucha en esta tarde, Señor. En el nombre de su Hijo amado, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios quiere que seas feliz. Más bien, Dios quiere que seamos felices en su palabra. Y en esta porción del libro de Habacuc encontrábamos que el profeta Habacuc estaba en una situación difícil, hermanos. En esta situación el profeta Habacuc, Dios le había revelado que Judá iba a ser conquistado. Escribí acá una parte y dice que los babilonios Dios le había revelado a Habacuc que los babilonios iban a conquistar Judá. Y en esta parte en la que él dice que aunque no tuvieran los olivos su fruto, aunque no tuvieran sus graneros, pues las semillas y todo esto, el Señor, a pesar de todo esto, iba a adorar al Señor. A pesar de que iba a venir esta desolación, iba a venir esta necesidad hacia Judá, iba a ser conquistada, el Señor hablaba a Habacuc a través de una profecía y le decía a Habacuc: tranquilo, van a venir situaciones difíciles, pero yo quiero primero que confíes en mí, porque esta palabra que yo te voy a dar va a ser cumplida. Yo voy a dejar que Judá sea conquistada y que el pueblo de Israel sea abatido, porque ellos han puesto su mirada en sus posesiones materiales. Dice la Biblia que ellos en ese momento tenían una alta economía. Ellos tenían sus graneros llenos, tenían sus olivos, sus cultivos, su economía era bastante buena. Pero ¿qué pasaba? Este pueblo estaba confiando en su propia habilidad, confiando en su propia capacidad, en lo que ellos tenían. Ya su alegría, su felicidad no estaba puesta en el poder del Espíritu Santo, en su fe en Dios, sino que estaba puesta en su capacidad. Por eso mismo Habacuc dice que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de que en ese momento ellos podían tener tristezas, porque dice lo siguiente: dice que este pueblo fue invadido por su rebelión, por su insensatez y por confiar más en la capacidad que ellos tenían. En el libro de Habacuc encontramos también, hermanos, que él, a pesar de esa situación, él estaba confiado en el Señor. Él había tomado a bien la palabra que Dios le había dado, esa profecía que Dios le había dado a él. Y podemos también ver de que él, a pesar de que Dios le había dicho que iban a pasar situaciones difíciles, él decidió creer. Él había
Él había decidido ser feliz a pesar de la circunstancia que estaba a punto de pasar. Porque él le oró al Señor, él le pedía y le decía: Señor, por favor, que no sucedan estas cosas. ¿Cómo siendo tu pueblo, como Israel siendo tu pueblo, tú vas a permitir que ellos pasen esta necesidad? ¿Cómo ellos siendo tu pueblo, Señor, vas a permitir que ellos pasen por esta calamidad? Dice que ese pueblo fue arrasado, que sus ovejas, sus rebaños fueron robados, sus higueras fueron cortadas, sus templos, sus casas fueron derribados. En esa zona no quedó nada que pudieran decir ellos que se había salvado. No había nada ya que pudieran ellos salvar. Ya no había motivo de alegría. En ese momento Habacuc se sorprendió del poder de Dios. Se sorprendió de la capacidad que Dios tenía para poder someter a Judá y dejar que los conquistaran. Muchas veces, hermanos, nosotros, nuestros dioses que tenemos en esta tierra nos impiden ser felices. Muchas veces los dioses que tenemos acá en esta tierra, el dinero, por ejemplo, creemos que es el que nos da felicidad. Nuestras posesiones materiales creemos que son las que nos da felicidad. Nuestra cuenta bancaria que tenemos, que cada día crece, creemos que esa es la fuente de la felicidad. Pero en realidad lo que se nos olvida es que algún día eso ya no puede estar. Algún día el vehículo se nos puede arruinar. Algún día la salud se nos puede corromper. Algún día nuestro dinero se nos puede acabar. Pero existe algo que permanece para siempre, y es el poder de Dios y su Santo Espíritu. Ese permanece para siempre. Ese lo tenemos. Y aquí el profeta Habacuc en un momento llegó a abatirse, como muchas veces nosotros nos hemos sentido. ¿Cuántos hemos tenido más de una vez una necesidad? ¿Cuántas veces nos hemos visto afligidos por eso? Pero hermano, en esta tarde el Señor nos habla y nos dice que seamos como Habacuc, que a pesar de que sepamos que la prueba viene, tenemos que estar confiados en Él. Vamos a abrir también nuestra Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 3, 4 y 5. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Qué bonita porción, hermanos. Y nos hemos preguntado nosotros qué realmente es que nos roba la felicidad. ¿Qué nos roba la felicidad, hermanos? El vecino, la vecina, nuestro jefe, nuestra esposa, nuestro marido. ¿Qué nos roba la felicidad, hermanos? ¿Qué nos roba la tranquilidad y esa comunión que tenemos con Dios? ¿No se han fijado que muchas veces nos complicamos la vida y el enemigo nos roba la felicidad por nuestra misma necedad? Es nuestra misma necedad. Nosotros estamos en lo mismo, estamos confiando en nuestros padres, estamos confiando en nuestro jefe, en nuestras propias capacidades. Si nosotros somos felices por nuestras cosas materiales y todo lo que tenemos en esta tierra, hermano, déjeme decirle que eso un día se va a acabar. Es un día ya no lo vamos a tener. Ahora, una pregunta que nos podamos hacer: ¿el dinero trae la felicidad, hermanos? No es malo tener dinero, no es malo comprar las cosas que nosotros queremos, no es malo comprarnos cosas nuevas, cosas buenas, pero si nosotros somos felices debido a la satisfacción que tenemos por comprarlo, entonces estamos en un problema. Porque nuestra felicidad no viene de parte de Dios, sino de nuestros bienes materiales. Hablemos de las cosas que también que nos hacen complicada nuestra vida, hermanos. Muchas veces nos complicamos por cosas que ni siquiera han pasado. A mí me pasa. Me preocupo por cosas que ni siquiera me han sucedido todavía. Y vamos a leer más adelante también en el libro de Isaías 61:10.
Busquémoslo por favor, libro de Isaías 61:10. Y dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera debemos gozarnos en el Señor, hermanos. Que el enemigo no robe nuestra alegría, que el enemigo no robe nuestra felicidad. Dios quiere que seamos felices, pero primero que depositemos en Él nuestra felicidad, que ofendemos realmente a Dios cuando nuestra felicidad está puesta en otras cosas que no sea su palabra, que no sea todas las cosas que vienen de parte de Dios. Y les voy a leer este fragmento que dice que, volviendo al inicio, el libro de Habacuc dice que en la época en que Judá era gobernada, ellos eran gobernados por reyes malos y opresivos. Y dice que en este libro Dios le habla a Habacuc y le da una visión futura de la invasión de Babilonia que Dios usaría para castigar a Jehová. ¿Qué le pasaba entonces a Judá realmente? Su felicidad ya no estaba en el poder de Dios que Él le otorgaba. La felicidad de Judá ya no estaba por medio de su palabra, ya no era Dios quien los satisfacía y los hacía felices, sino que sus propias herramientas terrenales, sus propios bienes, su propio dinero, ya no era el poder de Dios y su palabra el que los hacía felices, sino que eran sus bienes materiales. Por eso mismo Dios permitió que ellos fueran conquistados, que ellos pasaran necesidades, que ellos pasaran calamidades y que fueran conquistados, y que todo eso fuera robado por parte de él. Gloria a Dios. Y vamos a leer más adelante, hermanos. También abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios 15:15. Y dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Cuántas veces nos hemos visto atacados y hemos sido infelices por cosas que nos suceden? Es tan fácil llenarse de infelicidad en este mundo tan cruel en el que vivimos en estos momentos, hermanos. Es tan fácil ser infeliz con tanta mala noticia que se levantan todos los días. Todos los días hay malas noticias. Usted enciende la tele y lo platicábamos en un culto de jóvenes. Usted enciende la tele y solo hay infelicidad. Pero ¿qué es lo que realmente quiere Dios, hermanos? Que seamos felices en su palabra, que escudriñemos las escrituras, que oremos, que busquemos esa felicidad en su presencia, que busquemos esa felicidad que Él nos otorga gratuitamente, hermanos. Somos infelices muchas veces porque no podemos ni tenemos un corazón dispuesto para acercarnos al Señor. Porque en la mañana, en vez de buscar buenas noticias, que es el Evangelio, su palabra, buenas noticias, buscamos otras cosas, otros placeres, otros deleites. ¿Cómo vamos a conseguir felicidad si no estamos buscando a Dios primeramente para ser felices? Buscamos a Dios solo en momentos de necesidad, pero no lo buscamos para ser felices, para que nuestro entorno sea feliz. Y vamos a tocar nuestro primer punto. Y una de las herramientas, y como primer punto, para ser felices, para dejar que la felicidad entre en nosotros, es dejar de vivir en el pasado, hermanos. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No vamos a poder ser felices, hermanos, si no dejamos de vivir en el pasado. Es difícil porque creo que a todos en algún pasado nos han dañado, nos hablaron mal de nosotros, levantaron calumnias, y eso ha impedido que actualmente seamos felices. Eso ha impedido que nos gocemos, que nos regocijemos en la presencia de Dios, porque no hemos sabido olvidar las cosas del pasado.
Dejar de vivir en el pasado también implica perdonar. Implica dejar ir todo aquello que cicatrizó nuestro corazón, que tenemos todavía esa espinita. Aquello que nos sucedió hace 10 años no lo hemos podido soltar. ¿Por qué razón? Porque todavía no hemos podido dejar de vivir en el pasado. Mantenemos esa herida abierta, mantenemos esa cicatriz que nos lastima, ese rencor de aquella persona que me dañó, que me lastimó. Todavía sigue abierta en nosotros esa herida. Y por esa misma razón no hemos podido dejar el pasado atrás. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos venido a la iglesia hemos venido tristes, sin felicidad? Muchas veces no hemos traído un corazón dispuesto a esta casa para que Dios cambie esta situación. Hemos querido vivir en la misma situación porque nos estamos afanando por cosas que no son necesarias, hermanos. Nos estamos afanando por cosas de esta tierra. Nos estamos afanando porque nuestra felicidad viene del dinero, viene de nuestras posesiones económicas, viene de nuestro trabajo, de lo que tenemos en él, de nuestras posesiones tanto económicas, de nuestro carro, de nuestra moto, de nuestro empleo, de muchas cosas de esta tierra. Por eso mismo es que muchas veces nuestra felicidad tambalea. Por eso mismo es que muchas veces perdemos nuestra felicidad, porque estas cosas no son eternas, hermanos. Estas cosas no van a ser para siempre. Estas cosas algún día van a desaparecer. Pero el amor de Dios, ese permanece para siempre. Ese mismo amor que ahora del cual hablamos, el cual el profeta Habacuc estaba confiado y él descubrió realmente la verdadera felicidad. El profeta Habacuc descubrió en realidad lo que él tenía que hacer, que él sabía que iban a venir conquista hacia esa tierra. Él sabía que iban a venir momentos difíciles, momentos de necesidad, como el que usted y yo vamos a tener muchas veces. Pero ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el verdadero mensaje de esta palabra? Que aunque tengamos momentos difíciles, ser como el profeta Habacuc, que confiemos en lo que Dios tiene para nosotros. Que confiemos en que si algún día tenemos necesidad, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a respaldar. Que a pesar de que nos veamos emproblemados, porque eso es algo bien tremendo, hermanos, estar en medio de chambres, estar en medio de críticas, estar en medio de contiendas, eso muchas veces nos opaca la felicidad. Pero ¿qué le dice el Señor en esta tarde, hermanos? Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que vivamos en una felicidad fraterna, pero con Él, no con el mundo. La felicidad en este mundo es fácil encontrarla. La felicidad se puede encontrar en los vicios, en los placeres de la carne. Podemos encontrar felicidad en un terreno que nos regalen el día de mañana. ¿Quién no se va a poder poner feliz con eso? Pero hermano, si el día de mañana morimos, ¿de qué sirvió todo lo que tenemos en esta tierra? Si el día no nos vamos a llevar absolutamente nada. Vamos a tocar otro punto y dice punto número 2, dejar el rencor, que es lo más difícil, es lo que más nos quita la alegría, es lo que más nos quita la felicidad, vivir del rencor. ¿Cuántas veces hemos tenido rencor hacia nuestro vecino, rencor hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, por situaciones que nos han hecho, por cosas que han hablado de nosotros? Ha sido difícil dejar el rencor. Dejar el rencor es algo que nos quita nuestra alegría. Dejar el rencor es algo que maltrata nuestra comunión con Dios. Por ende no vamos a poder ser alegres porque todavía vivimos en rencor con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con aquella cosita, aquel chambrecito que me levantaron. Yo tengo rencor todavía en mi corazón. No voy a poder ser feliz si no dejo el rencor a un lado. Vamos a tocar esa parte de la Biblia también en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dios quiere que seamos felices, hermanos. Y dice, cuando estéis orando, dice, perdonad. ¿Cómo dice? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonamos, difícilmente vamos a ser felices, hermanos. Esa felicidad de la cual estamos hablando ahora, si no perdonamos, no vamos a ser felices.
si no soltamos esa amargura y ese rencor que tenemos con los demás, no vamos a poder ser felices. No se ha fijado que a veces anda gente en la calle que uno dice, uy, qué cara de esa persona. Se le nota la amargura en la cara, así como hemos encontrado gente que hemos encontrado y hemos visto en su rostro que emite la paz de Dios, emite alegría, es feliz, a pesar de que mucha gente no es cristiana y tiene paz en su corazón, tiene alegría, pero porque no hay amargura en su corazón, hermanos. Y vamos al punto 3, que también es una herramienta que nos va a ayudar a ser felices: dejar de buscar la felicidad donde no la hay. Eso es otra cosa, hermano. Nosotros queremos ser felices en lugares a veces que no nos corresponden, en lugares en los que no tenemos que estar. A mí me ha pasado, muchas veces me he juntado con amigos en donde trato de buscar la felicidad en donde ya no la hay. Sencillamente ya no la encuentro. Ya no encuentro la felicidad en un grupo de amigos. He tratado la manera de encajar, ahora que ya estoy en el Evangelio, he tratado la manera de encajar y yo digo, ¿por qué ya no me siento igual? ¿Por qué después de tomarme una cerveza ya no me siento igual? Digo yo. ¿Por qué ya no me siento, por qué ya no me siento igual? Si ya estoy en ese grupo, ya esto ya no me genera la misma alegría. No, hermano, es mentira, no me he tomado ni una. Pero sí he estado en medio de ese entorno y he dicho, ¿por qué esto ya no me satisface? ¿Por qué esto ya no me da alegría? ¿Por qué me junto con esta gente y ya no siento la misma alegría que sentía antes? Porque ahí no me corresponde estar. Porque estoy buscando la alegría donde no la hay realmente. Y así pasa mucho también, hermanos, en los trabajos. En los trabajos que nosotros queremos buscar la alegría y hay trabajos que no nos corresponde estar también. Hay lugares en donde no vamos a encajar. Hay lugares en donde nosotros ahí vamos a estar de necios, buscando encajar en espacios en los que los hijos de Dios ya no caben. Ya no podemos estar relacionándonos con gente que ya no van a traer ningún aporte de bendición a nuestra vida. Y otra cosa que anotaba acá es que no procuremos buscar la felicidad en personas. Ese es el verdadero problema, hermanos. Que muchas veces nosotros buscamos a alguien para ser felices, cuando en realidad él es otro ser humano más. Nosotros vamos a buscar a un amigo, al vecino, y con ellos vamos a pretender ser felices. Pero la verdadera felicidad viene de Cristo, hermanos. La verdadera felicidad viene al conocer a Jesús y al conocer su evangelio y saber que por medio del sacrificio que Él hizo en nosotros, nosotros podemos ser salvos. Ese es el verdadero mensaje de esta tarde, que la felicidad venga de Jesús. El profeta Habacuc descubrió realmente la esencia de ser felices. La verdadera esencia de la felicidad para Habacuc fue confiar en el Señor, confiar en Jesús. Si en algún momento él se sintió abatido, él dijo, no me voy a sentir triste, porque Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que me consuele en su palabra. Dios quiere que esta palabra la haga mía y la tenga y la haga para mí y la practique. No solo que la lea, no solo que la ojee, sino que confíe que a pesar que los graneros estén vacíos, a pesar que muchas veces nuestra refri, hermanos, no tenga suficiente comida, a pesar de que el día de mañana ni siquiera sabemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, confiemos en el Señor. Que nuestra alegría venga de parte de Él. Que todas estas presiones del mundo que tenemos no nos hagan caer, no nos hagan perder esta felicidad que Dios nos regala en esta tarde. Otra cosa es que no busquemos la felicidad en los placeres. Un placer que considero que a mí me hace feliz ahora domingo es ir a mi casa y que mi esposa me sirva 5 pupusas de frijol con queso y una de chicharrón posiblemente. Pero no está en los placeres de este mundo realmente el verdadero gozo. El verdadero gozo del cristiano, hermanos, debe ser venir a su casa, adorarle y exaltar su nombre. El verdadero gozo del cristiano debe ser recibir una palabra y cumplirla, cumplir sus mandamientos, cumplir lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña
en esta palabra, que podamos ver, hermanos, que la felicidad viene principalmente de Dios. Otra cosa es que no procuremos buscar la felicidad en el pecado. Muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia, hermanos, disfrazados de cristianos, cuando en realidad nuestro verdadero deleite está en el pecado. Nuestro verdadero deleite está en el chisme. Nuestra verdadero deleite está en el chambre, en la división, en pelear con nuestro vecino, en pelear con nuestra vecina. Nuestro verdadero deleite está en este mundo y en todo el pecado que en él hay. Y nos hemos vuelto practicantes del pecado muchas veces. Y en eso nos estamos deleitando. Esa es nuestra verdadera felicidad. Como dice el pastor, muchas veces estamos aquí en la iglesia y ya estamos maquinando qué es lo que vamos a ir a hacer a la casa. ¿Con qué vamos a pecar en la casa? ¿O con qué vamos a pecar el día de mañana? Hermanos, la verdadera felicidad no está en el pecado. Nuestra verdadera felicidad tiene que estar en Cristo Jesús, en su palabra, en poder cumplir esta palabra que Dios nos da. Temer a Jesús es el principio de toda felicidad. Nuestro temor en Jesús es el principio de la felicidad. Si nosotros llegamos a entender que los placeres de este mundo son pasajeros, nuestra felicidad va a estar puesta en Jesús. Si los placeres de esta tierra los dejamos a un lado y nos enfrascamos realmente y seguimos los caminos de Dios y cumplimos su palabra, nuestra felicidad no va a ser interrumpida. Al contrario, la felicidad en nosotros va a aumentar. La felicidad de nosotros va a llenarnos cada día. Vamos a poder contaminar a los demás con felicidad si confiamos en el Señor. Pero no podemos ser felices, hermanos, si, como lo dije en el primer punto, si vivimos en el pasado, no podemos ser felices. Si seguimos con rencor, no podemos ser felices. Si buscamos la felicidad donde no la hay, no podemos ser felices. Hermano, Dios quiere que seamos felices, pero no por nuestros propios medios, no como le estaba sucediendo a Judá en ese entonces, como le estaba sucediendo al pueblo de Israel, que ellos creían que por sus posesiones ellos realmente eran felices. Por lo que ellos tenían, por su dinero, por su alta economía, ellos creían que ya no necesitaban nada de Dios, ya no estaban confiando realmente en el Señor, sino que estaban confiando en su propia capacidad. Habían desarrollado una felicidad automática que ellos mismos se la producían. Entonces el Señor permitió que ellos fuesen conquistados. A pesar de que Habacuc le decía: Señor, tenga misericordia de esa tierra, que no venga necesidad sobre ellos, Dios no le correspondió la oración y dejó que ellos fueran conquistados. Pero ¿cuál era la metamorfosis que ellos iban a pasar? De un día tenerlo todo a un día no tener nada, y darse cuenta de que en realidad su verdadera felicidad estaba puesta en esas cosas materiales. Un día las perdieron y se dieron cuenta que la felicidad venía de Cristo, que la felicidad venía de Dios. Así que tengamos en cuenta esto, hermanos. ¿Qué es lo que nos está haciendo felices realmente? ¿Son nuestros hijos? ¿Son las cosas materiales? ¿Es el dinero realmente lo que nos está haciendo felices? ¿Qué estamos haciendo aquí realmente si nuestra felicidad viene de todo eso? ¿Por qué hemos creado en nosotros dioses ajenos? ¿Por qué el dinero se ha vuelto en nuestra felicidad? Yo como testimonio voy a contar esto, hermanos. Yo vengo de una familia muy adinerada y lo digo en todo el término de la palabra. Tengo familiares que tienen dinero, pero no son felices. Tengo familia que tienen toda la capacidad económica para comprarse una casa, para comprarse un carro, para viajar, para todos los antojos. Pero vayan a verlos ustedes a las casas, hermano. Son infelices. Tienen todo el dinero, pueden llenar sus refris si quieren, pero ni siquiera les gusta gastar en ellos mismos. Ni siquiera les gusta gastar en ellos mismos, en su salud. Tienen toda la capacidad monetaria, pero no son felices. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que la verdadera alegría viene de Dios. La verdadera alegría viene de Jesús, no del dinero, no de esas posesiones. Y mi familia, hermano, tengo cierta familia, cierto grupo de familia que tiene todo.
tiene todo, pero tienen una amargura en su corazón que hasta yo me he enredado en algunas cosas de ellos. Tristemente, hermanos. Y he caído muchas veces en sus trampas y me han robado la felicidad. Y yo digo, ellos teniendo todo, le he dicho a mi esposa también, ellos teniendo todo son infelices. Y nosotros que tenemos nuestro apartamento, que tenemos lo necesario nada más, no tenemos las grandes riquezas, pero tenemos algo, hermanos, que no lo tiene todo el mundo, y es la paz de Cristo. Es la felicidad de Dios. Es la felicidad que Cristo nos da, el mundo nos lo va a dar. La felicidad que Cristo nos da, el mundo no nos la va a dar, por más que muchos digan, no, hermano, pero es bonito ir a Multiplaza a gastarse unos $1,000 en ropa. Sí, ¿quién no? ¿Quién no quiere ir? Llévenme. Quien tenga la capacidad de hacerlo, que lo haga. Pero esta ropa vieja aquí va a quedar. Esta moto que yo tengo ahorita, aquí va a quedar. Ese carro que usted tiene, aquí va a quedar. Pero Cristo permanece para siempre. Él y sus promesas permanecen para siempre. Déselo a Él, hermano, déselo fuerte, porque es la verdad. Nuestra felicidad tiene que estar en el Señor. Nuestra felicidad, si Él quiere que seamos felices, quiere que le busquemos. Si Él quiere que estemos alegres, quiere que le busquemos. Si Él quiere que seamos felices, quiere que le busquemos a Él primero. Que entendamos que este mundo aquí va a quedar, hermanos. Quienes hemos andado en el mundo sabemos todo lo que Él ofrece. Y yo estuve alejado de los caminos de Dios por 10 años casi, hermanos. 10 años, de los cuales yo le decía a mi esposa, yo sé que algún día voy a llegar nuevamente a los caminos del Señor. Algún día voy a llegar, y puedo decirles y garantizarles que en 10 años yo no pude ser feliz. Porque la verdadera razón de la felicidad, Cristo Jesús, estaba lejos de mí. Yo había tratado de ser feliz con los vicios, había tratado de ser feliz con los amigos, había tratado de ser feliz vagando, trasnochando, saliendo de noche a discotecas, bares. Había tratado la manera de ser feliz en todo eso, pero no conseguí nada. La verdadera felicidad llegó a mi vida cuando Él dijo, hijo, voy a tratar con vos. Y sí vas a ser feliz, pero me pasó como le pasó a Judá. El enemigo hizo destrozos en mi vida, arrasó con todo, y el único que quedó al final fue el Señor. El único que quedó al final fue Cristo Jesús, dándome Él su felicidad, y me dijo, te voy a mostrar la verdadera felicidad que yo te voy a dar. Esa no se compara con la felicidad que el mundo te ofrece. Esa no se compara con aquel cigarro que te fumaste, con aquella cerveza que te tomaste. Ese sí te dio alegría en el ratito, andabas todo surumbo, bailabas, brincabas hasta de cabeza y te sentías feliz. Pero en realidad fuiste feliz. Al siguiente día, ¿cómo amaneciste? Solo en tu casa, sin dinero, enfermo. Dios quiere que seamos felices, hermanos. Y si nosotros estamos en infelicidad, le invito a que este momento, que sus dioses ya no sean los bienes materiales de esta tierra, que sus dioses ya no sea su empleo, ya no sea esa remesa que recibe de Estados Unidos, que esa no sea su felicidad, que sea un aporte a su vida, sí, para poder comprar lo necesario, pero no su felicidad. Que su felicidad venga de Cristo Jesús, hermano. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad.